Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Muy buenas tardes, auditores de Japonistas Radio. Estamos en un nuevo episodio 32, en plenas vacaciones de invierno, especialmente los que somos profes. ¿Cierto, Connie? Así es, plenas vacaciones de invierno. Así, antes de seguir con el programa, tenemos que dar el anuncio de Toyota, de nuestro querido auspiciador, que nos mantiene al aire durante todos estos meses. Así es, porque ya comenzó Factory 6 Toyota. Aprovecha los bonos hoy, porque solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Muchas gracias, estimado, por el anuncio de nuestro querido auspiciador Toyota. Así es. Antes de presentar a nuestro interesantísimo y querido amigo Mauricio, que ya lo anunciamos por redes sociales, tenemos que comentar con Connie nuestra experiencia en la semana pasada en la Expo Comic, ¿cierto, Connie? Es, sí, la Expo Comic fue la semana pasada, el sábado y domingo pasado de julio, y estuvimos ayer como el magazine cultural de Radio Hoy, Japonistas Radio, entre viñetas estuvimos allá. Y fue una jornada bastante entretenida porque estaba, por ejemplo, el Instituto Cultural Chileno-Japonés, habían ilustradores, habían... Con influencia manga, por supuesto. Exactamente, habían ilustradores, habían pequeñas editoriales de cómic. Entonces, una variedad bien grande con respecto al mundo de la cultura pop en Chile. Así que fue es. un evento realmente muy interesante. Así que yo aprovecharía agradecer a la organización de Expo Comic. Muchas gracias por permitirnos estar como medio, no solamente como prensa, claro. Claro, no solamente estar como programa, sino como radio, porque estuvimos con los chicos entre viñetas. Sí. Y al Instituto Cultural, específicamente a Jun, y a la su señora Harumi, sí, que la entrevistamos y que pueden ver el registro en video que subimos a nuestro canal de YouTube. Ahí está la entrevista que le hicimos a ellas dos. Y a la tienda Prisma Lunar también, por supuesto. A Nicole Zúñiga, que ella estuvo ahí, nos dio sus palabras y nos explicó qué estaba vendiendo Nicole. Ella ahora se encuentra viajando a Japón. Llegó a Japón, me parece, ¿no? Sí, parece ya llegó. Y ahí nos va a tener algunas novedades, parece que va a tener nos va a tener al tanto de lo que está pasando allá, según parece. A ver si nos manda un par de videos y los estaremos compartiendo con ustedes. Atentos a la página de Japonistas Chile. Exacto. Sí. El segundo aviso que tengo que darles es el que siempre damos del primer congreso ALADA el próximo año. Como siempre les digo, los días 24, 25 y 26 de abril de 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de ALADA Chile titulado El Estado del Arte, los estudios de Asia y África en Chile. La postulación de simposios es hasta el 30 de este mes, así que los que estén interesados en presentar algún tema, cada investigación relacionada ya sea con Medio Oriente, África o Asia, háganlo, envíen sus correos a estudiosasiaafrica@gmail.com o ingresen a www.aladachile.com para estar al tanto de las bases y de las postulaciones. Y en tercer lugar tenemos concurso. Ahora sí tenemos concurso. Ahora sí. No olvidemos que contamos con el auspicio de Play Center y de Nación Geek, que esta vez nos ha regalado un póster magnífico de Death Note. Que aquí lo pueden ver, lo vamos a levantar un poquito para que puedan mirarlo. Exacto, lo que nos está mirando por streaming, ahí lo tienen a la vista. Así es. Un póster de Death Note. Que se pueden llevar el día de hoy, ¿no es así, Pablo? Exacto. Es muy simple el concurso. Aquí con Mauricio vamos a estar conversando esta hora y media. Vamos a hablar muchos temas de manga, de anime, cultura pop japonesa y una conversación muy interesante. Así que el mejor comentario, el que más aporte, lo vamos a sortear entre los comentarios del streaming. Preguntas son bienvenidas también. Exacto. O también comentario al WhatsApp, que lo tenemos aquí, el más 569-872-89606, por si acaso. Así que estén pendientes, comenten durante la transmisión y el comentario más contundente se lleva el póster de Death Note. Nivel doctorado. Claro. Académico doctorado. Ese se llevará el póster de Death Note. Así es. Ahora sí, entonces presentamos a nuestro querido amigo Mauricio. Sí. Tenemos aquí a Mauricio Catalandía, diseñador gráfico y minor en educación de la Universidad Diego Portales, diplomado en estética y filosofía de la Universidad Católica de Chile,
y profesor de Artes Visuales de Educación Media de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Bien. Bien, gracias. Gracias por venir. Suena larga la presentación. Sí. Sí, importa. Yo tengo una pregunta antes de comenzar. ¿Tú estuviste en el diplomado de Estética y Filosofía el 2014? Creo que porque yo estuve ese año, me parece que te conozco de allá. Sí, puede ser. Yo sé que siempre me confundo con los años. A veces sí. Incluso para saber cuándo salí de diseño, miro la tesis. Porque entre tanta cosa, tú se confunde. Sí, tú ya después te confundí. Aparte que primero hice el diplomado y después saqué la pedagogía. Perfecto. Y a veces la gente piensa que es al revés, que primero saqué la pedagogía y después saqué el diplomado. Sí, me parece que sí, porque yo estuve el 2014 haciéndola y me parece que estabas ahí. Te ubico de ahí, así que sí. Bueno, yo también conocí a Mauricio. Lo cual habla muy mal de mí, si es que no me acuerdo. No hay problema. No hay problema. Sí, mira, yo en esa época me sentaba al final de la sala. Y yo me sentaba en la primera adelante, con la Fabiola extremo a extremo. Y la Natalia, la pianista y la historiadora del arte. Ay, sí, pues había mucha gente relacionada con el mundo del arte ahí también. Sí. Bueno, yo conocí a Mauricio porque hicimos un minor juntos, ¿te acuerdas? Uno que se llamaba Japón, Historia y Desarrollo Económico. Sí, efectivamente, sí. Ahí lo conocí y después nos topamos compañeritos. Exacto. Después nos topamos cuando yo estaba haciendo un año de arquitectura. Tú trabajás en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Sí, efectivamente. Y después nos hemos topado en estos eventos japos. Sí, constantemente. Sí. Así como siempre, nuestras historias van en paralelo y cada cierto tiempo se unen. Exacto. Maravilloso. Y después de meses de acosarlo por redes sociales, perseguirlo, lo tenemos aquí para conversar. Así es. Sí. Bueno, aquí Mauricio está para hablarnos principalmente de su viaje a Japón y su investigación, que lamentablemente no alcanza sin streaming, así que Connie, si quieres lo muestras. Sí, por supuesto. Aquí tenemos la investigación de Mauricio, una tesis preciosa, un diseño estilo manga. Ahí sí. Bueno, está desfasada la imagen, así que ahí lo vamos a ver después. No, ahí está bien, ya. Ahí los que estén viendo el streaming, esa es la tesis de Mauricio, que la pueden encontrar una copia en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Diego Portal. Hay una copia. Sí, versión digital y versión tangible, digamos. Ya. Y como es una tesis de diseño, tiene el lujo de tener una estética muy bonita, un diseño muy bonito. Yo creo que le vamos a tomar foto y subirla a la red. Por supuesto. Sí, ¿no? Sin violar derechos de autor, por supuesto. Tiene registro de propiedad intelectual. Ya. Sí, ni siquiera le pertenece a la universidad, es 100% mía. Y aquí tenemos la autora, si queremos tener problemas. Muy bien. Buenísimo. Bien, pues Mauricio, coméntanos entonces para empezar esta interesante conversación. Haznos el abstract de tu tesis, de qué se trata y ahí empecemos a profundizar entonces. Ya, ok. Bueno, este es como el hijo, así como, sí, porque uno siempre tiene unos pequeños hijos, pero hay uno que es como el más potente, querido, claro. Sí, el que abarca o aúna cierto más cosas de uno. Y en este sentido, claro, cuando me tocó postular cierto el tema de la tesis en diseño, yo sabía que tenía que hacer algo relacionado a los japoneses. Y obviamente me tiré por el lado de investigación. Ya. Entonces, por decirte algo, de los, 70 títulos que se presentaban ese año, solamente éramos 2 investigaciones. Una que era sobre la historia del arte como dirección de arte en Chile, que era de Antonia Casanova, y la mía que estaba relacionada a los japonés, ¿cierto? Específicamente. Entonces éramos también como 2 estudiantes muy aparte del resto, hubo que establecer una metodología distinta y también los procesos fueron muy distintos. Consulta, ahí, en ese punto. ¿Tuviste problemas al lanzar esta tesis? Te dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer un trabajo de investigación? El tema de la fuente, ¿tuviste un buen profesor guía? Sí, mira, ahí por ejemplo es donde se desata esto de que la modalidad fue distinta, porque de partida yo hice mi tesis no con un profesor de diseño, yo hice mi tesis con el director de la Escuela de Arte. Ramón Castillo. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que cuando yo postulé el tema, en general toda la universidad sabía que yo trabajaba ya en el Instituto Japonés. ¿Cierto? Yo trabajé 14 años en el japonés, ¿cierto? Hasta el año pasado nomás que ahí fue cuando me fui de viaje. Y entonces ellos sabían que yo me manejaba en el tema. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, ahí entre medio estaba Manuel Figueroa. Manuel Figueroa después, ¿cierto?, asume el cargo en el Consejo de la Cultura y las Artes. Y me acuerdo que en un momento hubo una problemática con una suerte de concurso que supuestamente estaban haciendo y había alguien que estaba postulando porque él decía que estaba publicando en Japón. Entonces, el llamado terrible fue a mí, porque tú Mauricio, tú que sabes de Japón, o sea, del Consejo me llamaban a mí para preguntarme cosas y yo así como, mira, yo tengo entendido que... Entonces, claro, a ese nivel no había una duda respecto a que yo pudiera hablar de Japón. Ya. El punto está en que los profes de diseño no se sentían
como no capaces, pero no instruyeron en el tema. Claro, no manejaban el tema. No manejaban el tema para poder dirigirlo. Entonces llegó un punto en que me dijeron, ya, a ver, tú te manejas en el tema, tú haces clase esta cuestión, y tú ya eres diseñador. Entonces, la pata que tenéis coja es netamente la parte arte. Claro. Entonces, postula a alguien de arte. Y tuvieron que elevar casi con una solicitud como a la casa central para que permitieran que un profe de otra área fuera el profe guía, ¿cierto? De alguien que era de diseño. O sea, me enseñó tu trabajo es multidisciplinar. Sí. Además es multidisciplinario. Y nada, pues hice la postulación porque claro, este proceso fue muy distinto. Yo llegué también con una investigación relativamente ya hecha. O sea, yo llevo investigando de Japón de que está en segundo medio. Mukashi. O sea, eso te iba a decir también. Esto, el contenido, el que tú manejas, lo que hiciste en el instituto antes de lanzar la tesis, ¿es todo autodidacta o tú fuiste haciendo cursos? No. Esto es, por eso digo que es mi hijo, porque nace de ti. Pues, nace de mí, de mi ñoñería y de todo lo que viene para atrás. Que eso ya lo vamos a comentar como anécdota. Ya. Entonces, claro, en el proceso previo yo tuve un mes para elevar la preinvestigación. Ya. Y la preinvestigación te pedía todo, po. O sea, obviamente la hipótesis, la tesis, la fuente, de qué forma le ibas a trabajar, quién era tu profesor guía, para qué iba a servir, cuál era lo que iba a resolver en el mundo, cuál era tu propuesta con diseño. La cuestión es que eran muchas páginas de redactar, y yo entregué casi que un tesaurio ya de la cuestión, así, y bibliografía, obviamente yo ya tenía, o sea, de partida yo trabajaba en la biblioteca, entonces me manejaba con fuente bibliográfica, pero como ratón. Pues, y yo recuerdo que la biblioteca de la Facultad de Arquitectura tenía sus buenos libros de manga en esa época, no sé si estarán todavía, pero tenía unos buenos autores, en inglés la mayoría. Sí, bueno, a mí me tocaba también revisar lo que se compraba, entonces perfecto. Estabas al tanto. Yo entre medio iba tirando un título que pensando, proyectándome que a futuro lo iba a necesitar. Claro. Y aparte que, claro, eventualmente también dentro del diseño, dentro del arte y la arquitectura, igual es bueno echarle una mirada a Japón. Sí, porque no podemos ser tan occidentalistas. Un tema muy interesante. Entonces, claro, yo ahí salí como... Estáis listos, dale nomás con la tesis, y en general nunca tuve problemas, o sea, todo lo contrario. Con la relación con Eduardo, el profe guía fue súper buena, porque claro, él me iba instruyendo solamente desde el arte. Él aprovechó también los temas para meterlos dentro de su doctorado que estaba haciendo en ese momento. Entonces, al final, más que ser un profe guía, era una relación muy de parte. Era un apoyo, cada uno ponía lo que sabía, ¿no? Sí, entonces fue una relación constructiva, increíble, exquisita. Pero, claro. Y después en las dos presentaciones, ¿cierto? Anteproyecto y proyecto, saqué 7 unánime. Y llegó un punto en el que la comisión me dijeron así como... que ahí vienen también las cuestiones anecdóticas, porque yo expliqué, claro, presenté, todas las cuestiones. Tú sabes que en diseño nosotros tenemos que ambientar la sala. No es como las tesis de otras carreras. Lo he visto en arquitectura eso. No sabía eso. Sí. En otras carreras por lo general uno llega a la sala formal o qué sé yo, al auditorium donde te toque, y está tu comisión y tú muy formal, presentas, defiendes y qué sé yo. Ya, tú acá por obligación tú tienes que ambientar la sala. Entonces fueron 2 noches y 2 días de transportar muebles, figuritas, revistas, póster, y hacer que la sala fuera el espacio de una persona que era fanática del manga anime. ¿Hay registro fotográfico de eso? Sí, hay algunos registros por ahí. ¿Está públicamente buscado en internet o no? Sí, creo que sí. No, tiene que estar en mi Facebook, de hecho. Porque también, me conseguí los puffs. Para la primera vez compré sushi, y para la segunda yo hice galletas con forma de flor de cerezo, las pinté a mano. Tenía a mi vieja colocándole así como los pistilos, las cositas, pintándola entre rosado, en degradado, así. O sea, fue un trabajo familiar también. Sí, ¿cachai? Hice una ikebana, música ambiental, entonces claro, así como que poniendo todo el ambiente, tirando toda la carne a la parrilla, literalmente, porque yo sabía que había el prejuicio, estos son monos. Claro. Sí. Entonces yo tenía que tirarme, ¿cierto?, con todo para defenderlo. Y la anécdota ahí en esa situación es que me dijeron, Mauricio, en verdad no sabemos qué preguntarte. Porque todo está muy claro, está muy resuelto, son 380 páginas de investigación. Entonces era como, aparte claro, yo tenía también los cuadernos de campo, los mapas conceptuales y toda la parafernalia puesta en la sala. Entonces al final fue la pregunta anecdótica fue como,
¿y tú hablas en japonés? Ay, a todos nos han preguntado, yo creo eso. La pregunta del millón. Sí, como que es súper raro que la pregunta de tu título sea, ¿tú hablas Es en lo único que japonés? quiero saber. Claro, Lo único que No quiero sabe saber. a 11 y 9. Sí, y yo así, sí, un poquito, ay, di algo. Y yo así ya, como que me presenté nomás. Pues, En japonés. Claro, como que lo llevaba preparado por si acaso, me presenté en japonés y todo así, oh, ya, sí. Y listo. 7, Me echaron para afuera, volví y es como, no, están... O sea, fue casi un 7 instantáneo. Sí. Es que yo creo que tampoco no había mucho que demostrar, porque si tú lo fuiste demostrando todos los años que estuviste ahí y te fueron viendo, era como ver más de lo mismo, pero resumido en un par de minutos. Sí. Sí, Hay sí, que notar sí. también que, claro, en este sentido, en este caso, Mauricio estuvo amparado por su propio conocimiento del mundo, ¿no? Claro. Ujú. Pero es muy normal que pase de que, claro, que al principio no sepan a quién derivarte, a quién aconsejarte. A mí me pasó. A Pablo le pasó, ¿no es Con cierto? mi Porque, tesis claro, Japón generalmente no se estudia mucho de manera formal. Entonces, claro, surge eso de, puede pasar en literatura, por ejemplo, a mí misma en edición, de repente ya, ok, pero A ti también te pasó. po. ¿dónde te llevamos si esto es japonés? El anime y el manga en sí no tienen mucha literatura No, explicativa. Claro. Entonces, claro, en ese sentido fue muy útil que Mauricio tuviera sus propios conocimientos y se manejara en el tema. Exacto, y además Sí. que acá en Chile el prejuicio siempre está, y Sí. sobre todo en lo académico. Yo creo que ahora con Alada y en general también con los ciertos los simposios que se han hecho, Claro. eso ha ido bajando, que también tiene que ver con un trabajo que también ha hecho el Instituto Cultural, cierto, la embajada, Claro. que han sabido ir colocando o sopesar un poco este prejuicio. Exacto. Pero en general yo también dentro del proceso, ponte tú, profes que eran muy amigos, ya porque claro, trabajando y estudiando tú ya tenías otro vínculo. Después me decían así como, ¿cómo hay a presentar esa cuestión? O sea, tú deberías haber hecho otra cosa. Entonces era como, oh, te fuiste así como a lo simple, a hablar de mono. Y claro, después cuando se dan cuenta que tú finalmente para hablar la tesis, y eso es algo que obviamente, Pablo, tú cachai, tenés que hablar de historia, de economía, de fechas, de situaciones mundiales que van ocurriendo y que de alguna manera repercuten. Después tenés que hablar de edición, de imprenta, del trasfondo cultural, sociopolítico que hay detrás de ello, las influencias que hay de Disney, del cine, de la música. Entonces, claro, al final llegaron así como, o sea, de verdad sí, es un tema meterse en esta cuestión. Sí, lo es. Y lo bueno es que actualmente, al menos las generaciones que crecimos con el anime, por ejemplo, ya estamos grandes como para poder hacer investigaciones, estudios, cosas así. Yo creo que eso también nos juega un poco a favor. Porque antes las generaciones, claro, éramos los niños chicos que veían anime. Claro. Entonces, claro, eran los monos chinos. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo, ya hay generaciones que hemos crecido con eso. Sí. Eso nos permite un poco sacar un poco más a la luz y llevar esto a un tema más formal, digamos. Bueno, de hecho, la edición 0 plantea eso. Por eso estamos con el libro de Dragon Ball que Sí. tú has visto. Claro. Que ya, esto pasó de un hobby. Todos vimos anime en los 80s, 90. Pasó un hobby a lo que queremos dar una mirada más académica, cultural y cómo esto se manifiesta Claro. en la cotidianidad. Entonces también eso me diría a mi pregunta, este trabajo maravilloso que hiciste ahí, ¿lo piensas editar? Mira, Y no caer en esto de que el contenido quede ahí guardado y que nadie más se entere. O sea, de hecho, nunca ha sido la... Sé que lo has difundido en tus charlas y Sí, en tus sí, cursos. sí, sí. Nunca ha sido la intención, por ejemplo, que haya quedado para mí. De hecho, la tesis yo la he prestado, incluso muchas veces, por fuera de la universidad, ¿Ya? porque me la han pedido. Universidad de la Universidad de La Serena, también de la Católica, de gente que está en literatura, o qué sé yo, de otras partes, y yo se la he facilitado en la versión digital, así como toma, ahí está, Perfecto. utilízala, no hay estupendo. problema, también para otras investigaciones. Perfecto. Y en el caso de la edición, sí, siempre ha estado la meta poder publicarla. De hecho, parte de la recomendación de la comisión del título fue este trabajo sí hay que publicarlo. O sea, Yo lo creo. no se puede quedar ahí. Porque efectivamente, y no lo digo porque sea mío, porque esto no se trata de tirarse flores, es una tesis que sí abarca temas, por ejemplo, como estética, que después fue algo en los que me especialicé, estética oriental, de lo cual no hay en Chile material. Claro. de- Tiene una ambientación, ¿no? Japonesa que generalmente no se encuentra. Exacto, habla del manga preguerra y después posguerra mundial. Guau, buenísimo. Entonces ahí también hay todo un análisis de la historia del manga. Después hablamos específicamente de todo lo que es el proceso de preimprenta, imprenta y edición. Y cómo eso de alguna manera también se va desarrollando en la multiculturalización del manga. O sea, cómo después llega a España, de España a Argentina, de Argentina a Chile, qué pasa con el doblaje, con el anime de la época. Entonces también me meto ahí en la historia de un poco el cine, lo que ha sido la distribución. Y por otra parte también se toma aspectos de la historia del arte. O
O sea, por ejemplo, antes de entrar a estética, antes de entrar a la historia del manga, yo explico cuál es la historia del arte del Japón. Maravilloso. Perfecto. Entonces es una tesis que también es muy multidisciplinaria Claro. para poder explicar solo, que es la gran pregunta que se hace en la tesis, ¿qué es el manga? Buenísima pregunta. Es Qué una interesante. Es un tema sumamente interesante. Yo me quiero agarrar un poquito de Sí, esto. por supuesto, porque, ábrala, manosela, no hay problema. Sí. Porque yo me hago una pregunta muy similar, pero con respecto al anime generalmente. Ujú. Porque siento que el manga tiene un apoyo, entre comillas apoyo, en que es un cómic. Sí. Japonés, pero es un cómic. Y el cómic, aunque también está un poquito a la deriva, es de alguna manera literatura, o se acerca a la literatura. Sí. Aunque eso también es muy discutido por los académicos literatos grandes, Ujú. qué sé yo. Pero el anime, por ejemplo, es dificilísimo, porque el anime uno lo ve y dice caricatura, porque es una animación. Claro. Pero bien, se basa en el manga, hay otros que no se basan en el Exacto. manga, hay otros que son películas, hay otros que son ovas, hay otros que son de videojuegos. Y tú dices, bueno, ¿cómo definimos esto? También ¿Cómo llega a ser multidisciplinario y es infantil o multiplataforma. no? también. Exacto. Claro, entonces uno dice, ¿qué es esto? O Yo sea, creo que preguntarse eso, ¿qué son el manga y el anime? Que no tienen nada, no tienen mucho que ver con lo que se vive en Occidente, es una tremenda pregunta. Es una gran pregunta. Es gran una gran pregunta. Y de hecho de ahí deriva Claro. también el cambio que tuvo el título, porque en principio se llamaba ¿Qué es el manga? Ya. Y cierto, después se llama Reflexión Reflexión crítica al crítica, manga, ¿cierto? Sí, perdón. Que ya no me la sé de memoria. Reflexión crítica al manga japonés desde el diseño gráfico y los estudios visuales. Claro. Porque claro, eso permite, ¿cierto?, entender a través de la historiografía, que eso también es otra particularidad. Esta tesis no es 100% histórica, sino que es historiográfica. Ya. Y tú sabes efectivamente que ahí hay una diferencia. La historiografía se basa en la investigación a partir de los hechos observables Ya. y no a través de los hechos investigativos como Claro. pasa en la historia como tal. Entonces yo acá también de hecho lo postulo al principio de que esto queda sujeto a que puedan salir otras investigaciones, Por a que yo supuesto. no tengo Claro. el alcance total del tema, que puede venir otra persona que esté en otra parte del mundo, que haya hecho otro estudio mejor que el mío y Claro. posiblemente lo pueda destruir o lo pueda complementar. Mm. Entonces, claro, cuando se amplía el título como tal, entramos en eso que tú mencionas, que finalmente el manga parte desde el hecho de que yo defino que no es cómic. Claro. Y me tomo de la única acepción que existe en términos académicos del diccionario de la Universidad de Oxford, que definitivamente tiene una definición horrenda, o sea, es lo más Las malo. he visto, las he es visto. lo Wow, más yo malo no la he que visto, hay. yo no la ¿no? Oye, y si el manga no es cómic, ¿cómo la definiste tú entonces? Oh, Polémico eso, el manga no Sí. es cómic. Es que es un tema interesante, porque Generalmente- claro, uno a la ligera dice es un cómic, Claro. pero es totalmente distinto a como es un cómic en Chile. o De en hecho, yo he visto el Occidente en manga general. como un género dentro de lo que es cómic. Como el Claro. cómic europeo, el cómic el Claro. manga, Japón. Pero aquí Mauricio nos está destruyendo nuestras tesis. Todo lo que sabíamos No, es no, De que mentira. el manga no es cómic. ¿Cómo es la cosa? Todo lo Bueno, que pero sabíamos. lo define de partida como cómic japonés, me estoy acordando porque no, por lo general siempre la leo para que quede exactamente como tú la Perfecto. encuentras en el diccionario de la Oxford. En la pausa, así que después la busca. Y sí, después la podemos buscar. Pero claro, lo define como cómic japonés que generalmente toma temas de ciencia ficción o fantasía. Ah, y dice cómic o anime. Entonces ya ahí estamos mal. Ya. Porque de Ah, partida claro, mete Los dos mezcla, géneros Claro. que está de partida cómic no es cómic, porque el cómic también tiene otro fundamento en su creación, ¿cierto? El proceso creacional del cómic responde también al desarrollo del radioteatro, en la instauración del superhéroe desde la visión estadounidense, Ya. y también tiene que ver con la situación posguerra como visión estadounidense frente al mundo. Claro. Muy distinto también a lo que puede pasar con el bandé de cine en Francia, que es una respuesta al cine y por eso también es mucho más lento y además se nutre la novela gráfica. O sea, la definición de cómic que das tú está completamente arraigado del país de origen y el contexto histórico. Es No que- es un concepto que podemos extender a otras regiones Es y que culturas. claro, es que, o sea, de hecho, por ejemplo, si tú vas a España hoy en día, claro, si tú dices cómic te lo van a entender como un genérico, Claro. pero en España son los tebeos. Claro. No son los claro. cómics, porque el Exactamente. cómic es estadounidense. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros Sí. tampoco vamos a decir que Condorito o Mafalda son cómics, porque eso es historieta latinoamericana, porque eso historieta. responde, Claro. ¿cierto? También a situaciones sociopolíticas, socioeconómicas. Claro. ¿Ah? Es un estudio más social. Son o sea, géneros muy únicos, muy respetuosos claro, a además, su por ejemplo, cultura. en Latinoamérica responden netamente al estereotipo del latinoamericano. O sea, Mafalda no puede ser chilena. Claro. Porque responde a la situación de Argentina. Claro. El Eternauta, ¿cierto? Que es un clásico que todo el mundo debería de haberlo leído. Yo a veces a los estudiantes le digo, pero ¿cómo no conocen el Eternauta? ¡Váyanse para afuera!
responde también al golpe militar que sufre Argentina y lo que retrata a través de la ciencia ficción es la situación que solo vive Argentina. Claro. No es la misma que vimos nosotros, ¿cierto? Condorito, Pepe Antártico también, o sea, el estereotipo clásico. Chileno clásico, sí. claro. ¿Cierto? La mina rica, la suegra bigotona, ¿cómo es? El saco de plomo. Pepe Cortisona. Pepe Cortisona. Entonces, eso no es Batman, eso no es Superman, Exacto, eso no es Aquaman. ¿Cachai? Son completamente distintos. Y eso no es tampoco Tintín. Claro. O Y el Asterix. manga es totalmente distinto. Y el Tampoco manga te presenta superhéroes así, pero... Es completamente para nada. distinto porque ahí también se arraigan cosas que tienen que ver netamente con el pensamiento japonés. El seikatsu, por ejemplo, que tiene que ver con la vida de todos los días. Claro. Lo que nosotros vendríamos a llamar una rutina. Claro, la cotidianidad es parte de la historia del japonés. Claro. Y en general ellos van siempre hacia un satori. O sea, el personaje siempre va a ir a la búsqueda del satori. La iluminación, Claro. el entendimiento o el autoentendimiento. O sea, por ejemplo, en el caso de, yo siempre lo analizo de esta forma, pero en el caso de Superman, si bien había, ¿cierto?, las muertes de Superman y qué sé yo, pasando, es un estudio de marketing, ¿cierto? Ahí matémoslo porque baja la venta, Claro. vendemos el funeral, que lo vendían, me acuerdo que venía la invitación al velorio, la edición limitada, traía la banda que tú te colocabas en el brazo, ¿cierto? Y tú podías asistir, comillas, a este lanzamiento que era el funeral de Superman. Pero mientras estaban haciendo eso, el Superman nuevo ya estaba listo. Claro. En cambio, nosotros sabemos que en Japón si el personaje se muere, salvo Dragon Ball, claro. salvo Dragon Ball, nosotros sabemos que si el personaje se muere, se murió. O sea, no hay más. Sí. Se murió. O sea, tú lo puedes revivir después, con los años, por un aniversario para recontar la misma historia. Exacto. Pero tú no lo resucitas porque el personaje japonés tiene un inicio, un desarrollo que es su búsqueda interior, ¿cierto? Un desenlace y luego viene un final. Y por eso que también nosotros encontramos que en las historias de Japón muchas veces, sobre todo cuando nosotros éramos chicos y veíamos las típicas series, Claro. estas como Candy, Marco, Claro. Remy, que eran súper sufridas. Trágicas, José Miel, lo otra vez dramones. molestábamos mucho con José Miel. Pero puta, que personaje más depresivo, Sí. porque son entre comillas realistas, Claro, mucho más realistas. exactamente. Tiene una conciencia más real. Entonces, claramente, manga no puede ser No es lo mismo, claro. Bien, pues tenemos que dejar aquí pausado a nuestro Muy querido interesante la Mauricio. conversación. Está muy interesante, muy interesante. Sí. Y yo he quedado para adentro. Que ya no podemos hablar de cómics a nivel general. Se nos murió todo lo que sabíamos, Claro, la verdad. Perdón. En el segundo bloque vamos a tener que profundizar en eso. Antes de ir a la pausa, aviso de nuestro querido auspiciador Toyota. ¿Qué lo va a decir nuestro querido amigo Carlos. Carlos? Así es, no dejes pasar Factory 6 Toyota. Esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre. Muchas gracias por el aviso. Y recuerde que estamos con un concurso. Sí. El mejor comentario, ya sea por nuestro streaming o por WhatsApp, se llevará este póster de Death Note que tenemos encima de la mesa y que lo está tocando el trabajo de Mauricio. Comentarios, reflexiones, críticas, Exacto. preguntas, comentarios bien compuestos y se va a llevar este póster de Death Note. A la Así vuelta que de la pausa estaremos coméntalo. leyendo algunos comentarios que ya nos han dejado ahí algunos. Wow, Así que genial. vamos a la pausa musical y Y volvemos con el segundo bloque. Así de rápido pasará Factory Sale Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre. Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Ya estamos de regreso en Japonistas Radio después de esta pausa musical. El tema que acabamos de escuchar es Mystic Eyes, cantado por Wada Hiroki. Muchos lo habrán Buena reconocido canción y les vino la clásica, sí. nostalgia. ¿De dónde es, Conicia? Viene de Escaflón, la visión de Exacto. Escaflón. O sea, Sí, esta La visión de una Escaflón. serie clásica Excelente. que llegó aquí tipo año 2000, 2001, por ahí. No, antes. O ya. antes. A televisión abierta, Claro. en lo... Cáchate, ahí se remonta lo viejo que soy. Cuando me preguntan, yo digo, soy otaku de la vieja escuela. Esto estaba en los ciclos de Ilion, que se Ay, daban ¿en en el serio? Cinearte Normandí. Antes de que se Y se transmitieran. estrenó el año 92. Porque en la curiosidad del otaku debería Ya. de saber que fue la serie de competencia de Evangelion.
Ya. Así como hoy en día pelean las teleseries, yo siempre hago la analogía, así como aquí en Chile pelean las teleseries el horario, allá un canal emitía Evangelion y el otro canal emitía Escaflón. Ah, No con puedo razón. creer. Y pelea- Con razón. Sí, ¿Pero en Japón o acá? acá Chile 92, obviamente Japón era antes, Ah. recuerda que en ese momento las cosas se pirateaban con Sí, mucho sí. tiempo de atraso, y no era como ahora que sale el día y toda la noche ya estáis viendo el Claro. capítulo. Claro. O sea, nosotros la sufrimos. Sí. Sí, la sufrimos. Sí, es verdad. Consiguiéndote el VHS ahí con el Wow. capítulo 1, 2 y 3 y sería, hasta ahí nomás llegaste. Y ha sido la única vez en la historia del Japón que las dos animaciones han peleado rating a rating, así Ya. punto por punto, porque Wow. mucha gente se iba a Evangelion y otra gente iba a Escaflón y se cambiaban entre meses. Sí, no, fue una batalla dura. Wow. Yo recuerdo que en Chile lo daban como al mediodía en TVN junto con Los Universe, ¿te acuerdas? Finales de pésimo los horario. 90. Pésimo horario. Muy mal horario, lo daban antes o después los Venegas, me acuerdo. Sí, incluso después, antes del final tuvo un cambio de horario. Después lo compró, Parece. etcétera. Ya, Sí, claro, después lo dio claro. transmitió, etcétera, un par de veces. Sí, sí, sí. Yo lo pillé ahí y ya fue por eso, cerca del 2000 me parece que fue eso. Claro, sí, no, yo, Por ahí. viste, si yo yendo al cine me compré el cassette Sí, con po, la música. Sí, buenísimo. caía de carne. Bueno, antes de seguir Wow. con esta interesantísima entrevista de vacación de invierno con Mauricio, hay algunos comentarios, pero nadie quiere participar y llevarse el póster, parece. ¿Qué pasa, Oh. gente? ¿Qué pasa? Oye, Ay, es gratis. Supieran esperando. antes, en esos mismos años mozos, cómo nos peleábamos por Por una un póster, fotocopia, claro. fotocopia toda ordinaria. Esperando aquí el póster. Nati nos manda la manito, Nati Paz RL, una manito saludando. Gracias, Nati. Hola, Saludos. Bueno, nuestro productor Gonzalo Prieto, enfermito en la casa, nos manda saludos. Muchos saludos para Gonzalo, que te mejores. Claro. Otro auditor aquí que varios programas nos viene saludando y participando activamente. Nos pregunta si hay gente que puede asistir al Congreso Alada sin hacer simposio. Sí, por supuesto, puede ir público Buenísimo, general a escuchar. Buenísimo, sí, muy interesante. Así que Sí. no se Vladimir Luengo nos manda un pulgar arriba. pierdan. Ya. Mario Oliver dice, hola, soy de Valdivia. Ah, qué bueno. Wow, Buenas muy noches bien. en Valdivia. Y aquí Facebook sapea que la Marce Chandía nos está viendo. Hola, Marce. Gracias, Hola, Marce. Marce. Gracias. Gracias por vernos, Marce. Marcelita. Así que seguimos esperando sus comentarios para que se ganen ese Está póster de Death esperando Note, aquí el póster de Death Note. así auspicio de Nación Geek. que todavía quedan 2 bloques, así que aprovechen de participar. Claro. Comentando. Los Después estamos leyendo. Después se va a arrepentir. Exacto. Bueno, Exacto. sigamos con el tema, Mauricio. Ya. ¿Qué nos querías proponer en este segundo bloque conversar? Bueno, primero vamos a leer la definición. correcta, verdad, porque que habíamos tampoco quedado en la habíamos- definición. Sí, Ya. está en la página número 24 de mi tesis. Y dice, el OE, ¿cierto? Oxford English Dictionary, dice que es un libro de cómic japonés y animación con un tema de ciencia ficción o fantasía. Una definición un tanto vaga. Si Quizá quieres podemos ir común, analizando la pero- definición. claro. Ahí ya tenemos algo erróneo. Sí, Vago. por supuesto. O sea, de partida lo que mencionábamos en la pausa, libro, el manga no se limita a libro. O sea, Claro. menos hoy en día, hoy día tiene Claro. hasta soporte web. Exactamente. Entonces, Exacto. desde el punto de vista de la editorial y desde el diseño, no es un libro. O sea, si no tiene ISBN, no necesariamente es libro. Exactamente. ¿Ya? De hecho, yo recuerdo haber visto una cifra en la revista Niponia en que decía que el manga en papel ha estado bajando estos últimos años su venta. Ujú. Pero eso no es porque el manga esté siendo menos exitoso, sino porque había otro gráfico al lado que decía pero que el manga digital estaba subiendo más. Claro. Entonces el manga se está mudando de a poco a Además lo- que a para lo el digital. extranjero el digital es lo que manda, ¿no? verdad, Lo que pues es sí. mucho más Y además Sí. porque tiene que ver con otra cosa, eso es súper curioso. Pensemos en el metro cuadrado del japonés. útil. Sí. También. El japonés no puede, En lo como práctico. nosotros, guardar y guardar y guardar y guardar Exactamente. mangas. Entonces el Mm. japonés por eso que es muy común que él bote el manga. Por eso que primero sale el mangachi, ¿cierto? Que es la colección grande, la Shonen En la Jump, revista, ¿cierto? La claro, Rion. claro, Y tú después te preocupas de comprar la colección de la historia que a ti te gustó. claro. El tankubon. El famoso tankubon, ¿cierto? claro. O el bunkobon, dependiendo de la edición. Y después, claro, si ya eres muy fanático, te compras la edición aniversario, que por lo general Claro. tiende a reducir la cantidad de volúmenes, Ah. ¿cierto? Porque tú ahí ya. sí, dentro de tu metro cuadrado, podés guardarlo. O sea, Claro. de verdad que en Japón las casas Sí. son chiquititas. Sí, Sí, sí. claro. Entonces, y aparte con la producción de manga, estamos hablando Sí. que es aproximadamente como el 80% del Sí. mercado editorial es Sí, sí, manga, entonces no podríais guardarlo. Entonces, Exacto. también por eso es optado por lo digital, Exactamente. Mira. por conservación. Sí. Es así de simple. Sí. Exactamente. Datos Interesante. curiosos de la vida del Eso del sí manga. no lo había pensado, ¿no? De hecho, esa es la relación de poco espacio. Claro. Y mucha producción, entonces. Sí. difícil. ¿Y cómo lo hará el coleccionista de One Piece con todos esos tomos y tomos? ¿No y es tomos? cierto? Buena pregunta. Una Bueno, biblioteca solo para Eso One que la Piece. lleva One Piece. Por eso que ahí optan. Finalmente optan por la serie que tú vas a comprar. Claro.
Ahí la viene la competencia, ¿no? La competencia también. de las series. Una repisa de techo a piso, ¿no? De una serie más. Claro. Si quieres, sigue analizando la Ya, entonces definición. claro, no podía ser libro, cómic, ya dijimos que obviamente no por el término No, yo que en shock específicamente con lo de cómic. Destrozó la idea de cómic que tenía. de la palabra. Después, claro, suma animación. Que ahí ya es otra cosa, El claro. anime ya sabemos que tiene Exacto. otro tipo de nacimiento, es una respuesta también a lo que hace a la producción estadounidense. Tenemos dentro de la historia del anime hay dos líneas bases, o sea, la primera es la que se estrena mundialmente, que es Astro Boy, Claro. y la otra es la que se estrena primero en Japón, que tiene que ver también con el desarrollo de se me olvidó. El Kamishibai. Ya. De hecho, el perfecto, Kamishibai sí. se considera en Japón como el nacimiento del Ah, anime. sí, Y tú cuando ya. vas al Museo del Manga y allá también está el Kamishibai clásico, Increíble. al estilo Buenísimo. clásico, y ellos también te dicen que es el inicio de la animación. Perfecto. Entonces, Es un muy buen dato. claro, Sí. entonces es muy distinto lo que mencionaba adelante, el caso de, por ejemplo, Yellow Boy en el caso de Estados Unidos, o de Disneylandia, que era la revista de Disney, como nacen a esto que viene desde... por respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Finalmente el Kamishibai se convierte en la suerte de entretenimiento para los niños posguerra, Exactamente. y empiezan a contar las historias de Ogon Bato, que es cierto, es un personaje clásico de la mitología japonesa, y que posteriormente también se convierte en manga. Entonces tiene un nacimiento que Claro. no tiene nada que ver con Estados Unidos. Esa confusión entre lo que es manga y lo que es anime, yo creo que hasta bien tarde, bien entrados los 90 incluso existió. Sí. Yo, por ejemplo, siempre me pregunté por qué esta productora europea que editaba anime en video, ¿por qué Ujú. se llamaba manga? Sí, lo que tiraba no era manga, era Claro, porque anime. era Y tenía netamente... los kanji incluso claro, de manga. era netamente por la idea, por la conceptualización. Claro. O digamos también, por ejemplo, hoy en día, sobre todo España, ha evolucionado mucho en ese tema. O sea, lo que antes decíamos que hay poca bibliografía, Allá en sí. España se Sí. edita mucho, Ahora hay sí. mucho Sí. estudio, también hay hay institutos de formación técnica que ya tienen la carrera como Claro. tal, el concurso El Salón del Manga, Sí, exactamente, el de sí. Norma, es otro nivel. O sea, Y Chile no- está muy atrasado. claro, y Sí. no olvidemos que, Sí. por ejemplo, el libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki De viene Ediciones España. Camaleón, si no Dolmen, me equivoco. Dolmen Sí, de España, Dolmen. claro. Y que está sacando mucho. O sea, yo me compré ahora Exactamente. también el de Sailor Moon, Sí, volumen 1, y tiene que ser el volumen 2, y también son como Claro. 500 páginas. mucha... ¡Ah! Claro. Bien, y eso es lo que necesitamos aquí en Chile, por eso nace Eso es lo que también estamos Ediciones tratando de Cero. hacer con Ediciones Cero ahí, tratando de al menos incentivar e iniciar esto, ¿no? Que ojalá posteriormente se convierta en algo más crítico, más reflexivo, pero que Claro. se abarque esto Sí. de una manera más formal. Y por último, claro, además lo limita a dos temas, ciencia ficción o fantasía. Claro. Y nosotros sabemos que en el mundo del Es mucho manga más tú grande. encontráis de todo. Y sobre todo en el manga, porque a lo mejor hubo una época en que el anime se centró efectivamente más en la ciencia ficción o en la fantasía, pero el manga es muchísimo Es más amplio. muchísimo Sí. más. O sea, de partida hay Muchísimo. que entender que el manga tiene categorías por edad. El que es Exacto. para los adultos mayores. Hay temas de eutanasia en manga. Sí. De políticos, De- de los el- panaderos. exacto, Es el de los más, políticos. El mismo Osamu Tezuka, que tiene esta obra que se llama Adolf. que Sí, está basado Adolfo en Nosuguru. Adolf, claro. Sí. Mm. Que está basada en el tremendos temas, genocidio contra los claro, judíos, claro. Fuerte o por ejemplo las influencia, mismas claro. versiones que existen de Ana Karenina, Romeo y Exactamente. Julieta, Que la de, misma claro, Tezuka de lo Crimen y hizo. Castigo de Sí. Dostoyevsky. Entonces finalmente, claro, es mucho Es más de lo mucho que... más sí, amplio, claro. o sea, Es muy vasto el género que hay sí, en el es manga. más que Sailor Moon y Dragon Ball. Claro. Sí, cuesta, pero sí, Claro. es mucho más que eso. Entonces no podéis limitarlo a ciencia ficción o fantasía. Ya los yosei, por ejemplo, ya cambian un poco eso, ¿no? La vida de la joven adulta o de la mujer. Entonces no es solamente llegar y hacer Claro. fantasía. Los seinen también se Claro, llaman, los pues. seinen. Y también hay muchas historias que son basadas en hechos reales. Sí. O sea, por ejemplo, el Barefoot Gen, Claro. ¿cierto? Que es el de este chico que cuenta su vivencia en el lanzamiento de la bomba atómica. Mm. Él es un superviviente y él lo que cuenta es su biografía. Exactamente. Es su biografía, o sea, no es como La tumba de las luciérnagas, que está Claro. basada en relatos a Claro. partir de la construcción de la novela, ¿cierto? Claro. Pero en el caso de Barefoot Gen es el mismo mismo, sobreviviente que encuentra perfecto. literalmente lo que él vivió. Entonces Perfecto. estamos hablando que es algo real, Es algo no, real, no es exactamente. algo falso. De Musashi también Musashi, tenemos de Senno Rikyu, ¿cierto? Con Claro. todo lo que es la evolución de la ceremonia del té y lo que es la, Sí. la religión del teísmo. Hikaru no Go también. Hikaru no Go está- también, claro. exacto. Entonces ahí hay mucho de lo Hay real. hay tradición también, hay cultura, está toda lo que es la vida japonesa está ahí. Está Sí, metida en el anime. Sí. ¿Y queda algo más de definición ahí o no? No, Mauricio? hasta ahí llega el... ¿De qué la del año, Oxford. ¿De qué año es la edición de esa definición? La cita dice, ¿de qué año es?
2011. Wow. ¿Habrá habido un cambio 2011 ahora? ¿Habrán Mira, revisado la definición? yo volví a revisar hasta el año pasado y el escenario sigue exactamente igual. Ya. Oh, Sí, este año no... Lo que no- es una lástima, porque 2011 Sí. tampoco es tan atrás, claro. ¿no? Entonces, y se supone que a estas alturas ya debiera haber un mayor conocimiento de lo que es A el eso manga y voy, el pues, anime. han pasado ya tantos años, esto se ha difundido a Sí. nivel mundial, no solamente en Chile, y que no haya un cambio en eso. Esperemos que siga habiéndolo, o que lo haya en algún momento, ¿no? Sí, Sí. seguimos Ahora cayendo al orientalismo. Claro, y ahora también tiene que ver porque con los estudios que en general se han hecho siempre son más sociológicos. Claro. ¿Qué Sí. tipo de público consume Claro. manga y anime? O el otaku, cómo es el cómo es el otaku, otaku, los comportamientos que tiene. También muchas veces hacen estudios sociológicos de por qué los personajes son de tal o cual manera o Claro. qué influencias ha tenido Pokémon en... Claro. Entonces, Claro. generalmente tienden más a la sociología, Incluso en el marketing, cae en el marketing. exacto, Claro. más que a la raíz Mm. de qué estamos, que la pregunta sería esa, o sea, de qué estamos hablando. Sí, Claro, esa es la base de todo, exactamente. de qué estamos hablando. Mm. O sea, por ejemplo, una curiosidad, bueno, con Marcela, tú sabes que con Marcela Chandía somos muy buen amigos, además de colegas. Y cuando hemos trabajado en los seminarios de poesía, yo hablo de la parte estética. Ah. Y la parte estética, muchas veces para poder ejemplificarla, también doy datos de lo mismo que ocurre en el manga y en el anime. Perfecto. Y tú dices, claro, o sea, para pasar de lo complejo que es la poesía, que Marcela obviamente es una seca, ella sabe mucho, recurrimos a lo otro y se unen y se Claro. entiende. Mm. Entonces, Buenísimo eso, buenísimo. para saber una cosa de Japón, tú Claro. tienes que saber todas las otras cosas. Exacto. Sí, Yo se siempre he van dicho eso, que complementando. para entender Japón y estudiar estos temas hay que verlo siempre de forma holística. Sí, de forma Entender holística. el todo, no se puede Exactamente. entender por separado. Como No. el trabajo aquí de Mauricio, porque por eso es multidisciplinar, claro. porque es necesario analizar de Sí. forma multidisciplinar. Así Es, bueno, también es muy de occidente esto ver un tema por partes. ¿Por qué separarlo Sí. y no verlo como un todo? Efectivamente, de hecho yo también lo postulé en la defensa y me parece que acá también lo explico, de que Occidente tiene una tendencia a, y cuando hago las clases de estética del Japón, también le digo a los chicos, o sea, aquí todo lo que ustedes saben de filosofía, religión, psicología, déjenlo fuera. No sirve, o sea que hay que darse vuelta al cerebro, completamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Japón hay una cosa que es preliminar. No existen las clasificaciones. Mm. Entonces tú no puedes hablar de filosofía, psicología y religión, porque para ellos no existe. Tú no puedes ir a Japón a comprar un libro de filosofía del Japón. Claro. Claro. Si lo venden así es porque lo están occidentalizando para que tú lo puedas Claro. entender. Pero de hecho, en el estudio propiamente tal, tú simplemente habláis de pensamiento y eso incluye Claro. estudio de la imagen, estética, filosofía, psicología, Total. religión, Sí. porque es toda una sola cosa. Ellos no entienden por qué nosotros Claro. lo tenemos que separar para entenderlo. De hecho, yo me estoy acordando ahora que mencionas eso. Me parece que a todo esto Diego Troncoso nos contaba eso, ¿te acuerdas? Que no existe sí, algo, sí. algo Nuestro una psicólogo psicología, recurrente aquí nos habla claro. de eso. Pero me estoy acordando de que, por ejemplo, según lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocada, pero me he dado cuenta que los japoneses lo que sienten y lo que piensan es lo mismo, tienen el mismo concepto que es omou, Sí. omou. Y a mí eso me llama profundamente la atención porque es como nosotros tendemos a separar la emoción del pensamiento Exacto. y para ellos es lo mismo. Es exactamente lo Y mismo. yo quedé así como, wow. Y en general tremendo cambio. el actuar también. Ya. O sea, por ejemplo, nosotros acá lo separamos. En algunos casos nosotros, ya supongamos, ya ocurre algo, ¿cierto? Salen las noticias y siempre sale el abogado que de alguna manera justifica, ¿cierto? O se respalda en, no, es que tiene problemas psicológicos, es que no Claro. estaba bien, es que, Claro. ¿cierto? En cambio ya en Japón está ligado, de hecho con un amigo teólogo, a veces tenemos estas conversaciones cuando le digo, es que en Japón no existe el concepto de lo malo. No existe de hecho, no existe el pecado y no existe lo malo porque tampoco existe lo bueno. Existe lo que existe. Sin nombre alguno. Hechos. Buenísimo. De ahí, ¿cierto? Tu juicio moral lo vas desarrollando mediante las experiencias que tú tengas. Mm. Y por lo tanto, yo no puedo decirle a ninguno de ustedes dos, oye, lo que tú hiciste está mal. Claro. Porque yo no puedo meterme en tu desarrollo del concepto de lo moralmente bien. Y de hecho por eso Ah. también son tan respetuosos en el camino, en las dudas que pueda tener un personaje, una persona en el camino. ¿no? Exacto. Claro. Y si lo llevamos al manga, ¿dónde se ha reflejado? En el sentido de que muchas veces el antagonista no es ese antagonista malvado que quiere hacer la maldad porque se levantó sí. con ganas de Claro. hacer malo, Claro. sino porque su pensamiento del mundo lo conlleva a hacer ciertas acciones Claro.
que se contraponen a las de otros simplemente. Exacto. Nada más. Entonces muchas veces tú incluso, yo a veces le digo a los chiquillos, a los estudiantes, o cuando analizamos cosas, piensen, o sea, muchas veces nosotros nos sentimos más atraídos por el antagonista y es casi como que lo comprendemos. Claro. Y lo apañáis así como que sí, estoy contigo. Mira, de hecho es lo que está diciendo Mauricio ahora. Esa en parte es la respuesta que quería dar en la mañana cuando estuvimos aquí en el matinal, ya. de por qué me gustaba Zamasu. Claro, Eso, porque él Sí. tiene un juicio moral que desarrolló él mismo, por qué debían ser exterminados los humanos. exactamente. Y eso me encantó. Y justo ahora Mauricio está explicando más técnicamente lo que yo quise decir en la mañana. Bien, nos Venía quedan con eso. un par de minutos nomás y ya tenemos aquí comentarios más Wow. interesantes. para Ah, poner. muy bien. Vamos. ¿qué Aquí dice? Vladimir Luengo nos manda saludos a todos y Gracias. dice, una pregunta. Ah. Parece que interesante. Bueno, la vamos a leer ahora y para la vuelta del Dale. tercer bloque la respondemos. Dice, Mauri, ¿de qué manera se cruza el manga y la pedagogía? Oh. Mira. Wow. Y después Buena Franco pregunta. Audino Bonilla nos dice, tengo una pregunta. En una jornada de representaciones culturales japonesas, a la cual tuve la oportunidad de asistir, se conversó sobre la influencia de los nuevos cánones de belleza coreanos en el mundo de los videojuegos, influyendo Final Fantasy, donde se criticó que se colocó más ahínco en hacer más bellos y coreanizados a los personajes, sobre todo masculinos. Paréntesis, igual a los personajes de Final Fantasy han sido bellos. Y se descuidó en desarrollo psicosocial de los personajes. Ujú. Siguiendo esta tónica, ¿existe influencia coreana en el anime y el manga contemporáneo en Japón? Ya, muy buenas Esas preguntas. dos preguntas tenemos. Buenísima. Y yo creo que ya para el segundo bloque, porque yo Ujú. creo que la respuesta de Mauricio va a ser bien explayada. Sí. Antes de la pausa, nos tenemos que ir con el aviso de Toyota. ¿Sí? Vamos con el aviso. Así es, porque ya comenzó Factory 6 Toyota. Aprovecha los bonos hoy, porque solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Muchas gracias, Toyota. Y recuerden que estamos en el Magazine Cultural de Radio Hoy. Así es. Y tenemos concurso. Y ya tenemos aquí Concurso. dos posibles ganadores porque han hecho preguntas Ya hay buenas dos para posibles ganarse el póster Death Note. concursantes. Sí, Ah, está esperando buenísimo. aquí el póster de Death Note por parte de Nación Geek. Así que sigan comentando, opinando. Ojo que no es haciendo póster preguntas. ordinario de calle, ¿eh? Así es, sí, hay que Claro, es decirlo. un material más elaborado. por Sí, supuesto. no, Así que- Auspicio Nación Geek. Exquisito. Auspicio Y Nación si quieren, Geek lo también. puede autografiar aquí Mauricio. También. Para Ya. ustedes. Si quieren, opcional. Ahí tendría más valor. Así que sigan participando. Así Y que, comentando. claro, estaremos leyéndolo en el tercer bloque. Así que vamos a una pausa musical, la segunda pausa musical y regresamos al tercer bloque y Mauricio respondiendo sus consultas. Vamos y volvemos. Así de rápido pasará Factory Sale Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre. Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. 私の恋を汽笛の準備と見しないでもう外れ出してそんな気分パパのママにおやすみなさいせきせき夢を見なさい大人はもう寝てしまうの見せかえるには
Ya estamos de regreso, tercer bloque de Japonistas Radio, y hemos leído sus comentarios. Cada vez hay más participantes por este póster auspicio de Nación Geek. Sí, aquí está. Aquí ahora se nos integró nuestra querida auditoria Mari Cristi. Nos dice: saludo Paulo, Connie y al invitado Mauricio. Qué buena pausa musical con Koji Wada y Miku Katsune. Muchos recuerdos volvieron a la memoria cuando vuestro invitado mencionó los ciclos de anime de Ilion, a los cuales también asistí. Oh, qué buena. Vieja escuela. Antes de seguir, por supuesto, tenemos que saludar nuevamente a Toyota. Así que vamos con Toyota. Así es, porque ya comenzó Factory 6 Toyota. Aprovecha los bonos hoy porque solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco. Tu Toyota es para siempre. Muchas gracias, Toyota, por auspiciarnos estos 32 programas de Así Japonistas Radio. Y tenemos aviso de concurso. Antes de Aviso seguir. de concurso. No olviden primero que todo que estamos sorteando este póster de Death Note. Sí, ya tenemos 3 participantes 3 por el póster. participantes, estamos buscando los comentarios más contundentes, reflexivos, críticos, Claro. con preguntas, con dudas, con análisis, para llevarse este póster de Death Note, que se lo pueden llevar hoy. El póster Hoy, se va hoy lo sorteamos se al sortea final. hoy. Y para la próxima semana, bien pendientes porque se viene el sorteo de ejemplares del El libro, catálogo. el catálogo de la exposición Mundo Flotante del periodo Edo. Recuerden que esta exposición inició el 25 de junio Sí, y termina el 5 de agosto. Lo hemos estado promocionando 2 semanas. bastante en Japonistas, así que estén pendientes, vayan al museo, vayan a ver la exposición y llévense la próxima semana este pequeño catálogo. Porque la próxima semana tenemos nuestro programa dedicado a la literatura japonesa. Así es. Oh, así qué es, buena. así es. Buenísimo. De hecho, quiero invitar a la Marce Chandía, así que... De hecho, por eso le está escribiendo por Messenger hace un rato. Así que si está escuchándonos, Marce, te quiero invitar para el próximo viernes. Y vamos a tener más encima la librería del GAM también Así acá. es, muy interesante. Comentando Un libro muy literatura interesante, japonesa. el No, libro buena, de súper Gam, buena. sí. Así Bueno, que estén pendientes sí. del concurso que se viene. ¿Cuándo lo tiramos? Para el próximo viernes, Para el próximo el catálogo viernes, de... catálogo de Mundo Flotante del periodo Edo. Así que Exacto. bien atentos ahí. Y bueno, a Mauricio ahora les llegó tarea aquí de nuestros auditores. Le Sí. dejaron 2 preguntas interesantes. Así es. Las hice la tarea. Hizo la tarea Mauricio, así que ahora se las va a responder. Así que Mauricio, adelante nomás. Ya, a ver, primero, la pregunta que tenía relación a la conexión entre manga y pedagogía, yo creo que tiene 2 ámbitos. Uno en lo personal. Esa la hizo Vladimir Luengo. Sí, en el sentido personal, yo partí sin ser profesor haciendo clases, ¿cierto? En el Instituto Japonés, a raíz de que había ganado mención honrosa en el 7º concurso nacional de arte que en ese tiempo hacía el Instituto Japonés, la Embajada de Japón, de Corea y de China. Wow. Buenísimo. ¿Ya yo no me- existe ese concurso? No, ya no existe, ya no se hace. Ah, Y me presenté con la obra, creo que está por aquí, la obra La Dama Murasaki escribe el Genji Monogatari. Ah. Y a partir de eso me invitaron a hacer clases. Y se abrió obviamente mi beta pedagógica. Ajá. Junto con diseño ahí ya partí el minor en educación. Mira, y... nuevamente estamos aquí en Consejo de Profes. Parece. Sí, Consejo de Profes. En vacaciones e invierno. Perdón. En plenas vacaciones, sí. Y ahí después ya definitivamente estudié la pedagogía porque me di cuenta que no, ahí está la obra. Ah, ¿Cierto? buenísimo. Sí, esa, A ver, esa por lo que yo te Wow. muestro aquí el stream. esa es. Ahí que sí. es pintura al óleo, Ahí. ¿cierto? Precioso. Explícanos más, Mauricio, yo la muestro. Y claro, después ya estudié la pedagogía porque me di cuenta que no podía seguir, a pesar de que estuviera enseñando manga, que era lo que en principio solamente enseñaba, y después se abrió el hecho de que enseñara estética del Japón y hiciera los cursos de historia del arte, Claro. me di cuenta que no podía hacerme responsable de un cargo tan importante como la pedagogía sin ser profe. Entonces, la verdad es que sí, ahí se aúna harto. O sea, yo creo que sin los japonés no hubiera llegado a pedagogía. Y ha sido la herramienta que me ha servido finalmente para todo lo que tiene relación con Japón. Entonces tú dices que la pedagogía y el manga sí se puede complementar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y ahí viene lo general, que tiene que ver con cómo se estructura. El hecho de que, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que dicta cursos de manga o de cómics y en general son excelentes dibujantes y excelentes ilustradores. Ajá. ¿Ya? Yo ahí no tengo nada que decir. Yo siempre felicito y engrandezco la labor y la difusión. el oficio y lo que tienen. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que me sucede? Que muchas veces cuando después llegan chicos que están en concurso, qué sé yo, y te piden ayuda,
tú les empiezas a preguntar cosas que son básicas y no las manejan. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con ¿con cuántas páginas tú vas a imprimir esto? Claro. Porque te empiezan a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a pintar, y a pintar, y a pintar páginas, y tú te das cuenta que no tienen el raciocinio de cuántas páginas versus cuánta plata. Claro. Porque eso es igual a encuadernación. Sí, Claro. exactamente. Entonces ya ahí partimos mal. Claro. O cómo pasamos de lo escrito a lo visual y cómo lo visual lo distribuyo dentro de una página. Claro. Entonces, en ese sentido, la pedagogía, obviamente que te enseña también a estructurar, como debiese ser bien. alguien que se dedica a esto. Claro. Pasando por narrativa, modos de ilustración, cómo diseñar realmente un personaje que tiene que ver con la psicología, las estructuras, Exacto. saber secuencia y movimiento. Y saber qué es una secuencia y qué es un movimiento. Claro. O sea, no es llegar y dibujarlo. O sea, filosóficamente también tiene detrás una lógica. Cómo tú manejas los tiempos narrados escritos, ¿cierto? Versus los tiempos visuales, cómo se marketea la obra, cómo llegáis a tu stand, o sea, si no es llegar y ponerte en tu mesa con tu trabajo, o sea, Sí. tú también tenés que saber cómo engancháis al público, porque no eres solamente tú, son 50 personas o más o menos que también están en la misma para tuya. Exacto. Y si el de al lado ya imprimió en una, estoy inventando, ¿cierto? Una imprenta así full rica y con un papel extra deluxe, y lo vende a 500 pesos, y tú el tuyo lo imprimiste fotocopiado y lo estáis vendiendo a 2 lucas, van a comprar el de 500, porque también hay una relación. El chileno es cagado, digámoslo como tal. Sí. Es austero. Sí. Y en general el público que asiste a los eventos o qué sé yo, lleva con suerte 5 lucas, 10 lucas, pero quiere llevarse el mundo. Sí. Claro. Entonces no va a gastar las 10 lucas en un impreso. Claro. Entonces ahí es donde tú tienes que saber hacer el enganche, que un marcapágina, que la chapita, que las fotos, que la firma. Y eso también tiene que ver con cómo enseñas a marketing, sacar derechos de autor, Así sacar es. derechos de propiedad intelectual, Claro. que son cosas que un nadie te trabajo, enseña. una labor de artista finalmente, Sí, cómo sí. se maneja un artista, ¿Cómo- que tampoco es una labor tan, digamos, tan bohemia, tan libre, sino que también es un negocio. Exacto. Es un También negocio, exacto. Hay que vender eso. ¿Cómo te eso, promocionas ese arte. tú? Claro. ¿Cómo saber llevar una primera entrevista? ¿Cómo cotizas a una imprenta? Sí. ¿Cuántos días de validación tiene esa cotización? Tiene días de validación. Claro, exacto, y cómo manejas las platas. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo a los chiquillos, los coloco en la situación, a mis estudiantes, ya supongamos que ha sucedido, que la Corfo o que sea el Ministerio de Salud te llama para un concurso que tienes que hacer un folleto para niños en prevención de accidentes en el colegio. Ujú. ¿Cómo sabes tú cuánta plata le vaya a cobrar? Sí. No saben, po. Mm. Pasa. No saben, Pasa porque desgraciadamente saben mucho, dibujar. sí, Saben claro. dibujar y sabéis dibujar bonito. Pero piensa que tenía a lo mejor 2 meses para hacerlo. Ya no podéis trabajar de la misma manera. Claro. Tenéis que empezar a maximizar el tiempo versus los recursos versus la realidad. Exactamente. Yo creo que ahí está la diferencia entonces entre dibujar por hobby, por gusto, para desenvolver mis capacidades de dibujo, y en profesionalizar esto. Exacto. Que trabajar a nivel profesional dibujando cómic o manga ya implica todo esto: manejo de plata, presupuestos, formatos, técnicas, y eso es lo que marca la diferencia. Claro, entonces ahí la pedagogía te da una estructura. Claro. Y tú le puedes pasar esa estructura, ¿cierto?, al estudiante, independientemente que termine haciendo manga. Puede terminar, yo tengo estudiantes que han terminado después estudiando diseño de videojuegos, no solamente en Ya. Chile, sino que afuera. He tenido Ah. estudiantes de México. Ah, Estudiantes que cuando fueron los concursos de Pokémon, cuando venía Ya. el autor de Pokémon, hizo un par de Ah, claro, concursos claro. acá Ajá. hace muchos años atrás. En los 2 concursos que hicieron, de los 5 finalistas, 3 eran estudiantes míos. ¡Wow! Y Wow. ganaron primer, segundo y tercer lugar. ¡Qué orgulloso de estar el Sí, profe! no, yo súper contento. Tengo otro que también ganó, uno específicamente de, mira, no me acuerdo qué ministerio era, pero el tema a tratar era qué es lo que pasa si se mueren las abejas. Mm, Ah, sí. wow. Y es un tema netamente muy alejado de lo japonés, y mi estudiante incluso salió en el diario, salió en una entrevista, y qué sé yo, y yo también súper orgulloso porque él supo resolver ese caso. Entonces, claro, la pedagogía te da eso y te permite obviamente trabajar el autoconcepto, la autopercepción y la autoimagen del estudiante. Mucho llega con la idea de, es que yo dibujo mal. ¿Por Claro. qué? Porque te estáis comparando contra alguien que dedica las 24 horas del día solo a eso. A un profesional. en A un el fondo. profesional. Claro.
Entonces ahí tenéis que manejar también eso, Y cómo, hay que cómo decir vamos. que este tema no solamente se vive en el mundo del ilustrador, sino que en muchos temas. Sí, Me pasó, por ejemplo, que hice el magíster en edición y lo mismo, todavía entre los compañeros nos preguntábamos cuánto cobro por, no sé, por esta corrección, o por página, o por tiempo, por hora, por errata, no sé. Sí. Entonces pasan muchos aspectos. Con el diseño lo mismo, algunos diseñadores también que están trabajando y tienen que hacer una portada del libro o un interior, y eso pasa mucho, desgraciadamente. Y el mundo del artista, del que se mueven cosas en temas más artísticos, pareciera no tener eso conciencia claro. de lo que está Y alrededor. es algo que realmente se maneja Sí. tanto en el rubro, pero tienes toda la razón. O sea, hay que hacerse cargo de eso también, Sí. y hacer entender que no solamente vas a dibujar, sino que vas a vender, vas a presentarte, vas a, ¿no es cierto?, vas a negociar con tu producto o con tu arte. Entonces eso también es Claro, importante. sí. hacerse cargo Además de eso. que hay un tema que yo creo que tú lo has visto mucho como editora. Todo el que quiere contar algo nace desde la inquietud de que tiene una historia personal. Exactamente. Sí, Quiere decirle algo al mundo. Claro. Entonces ahí también la pedagogía ayuda porque tú finalmente no impones los temas. El primer trabajo tiene que ser algo que tú quieras contar. Porque es la única forma de sentirte satisfecho. Exactamente. Después tú entras a la otra rueda donde ya empezáis a tomar temas, entrar a concursos o que esté delimitado el marco. Claro. sí. Pero antes de esto, inquietud. Bueno, de hecho el libro de Dragon Ball nace de esto. ¿Por qué nosotros queremos mostrar Dragon Ball? Ambos somos fan, a quien le gusta mucha gente, y por ahí nos lanzamos y nos atrevimos con ese tema. Exacto. Exactamente. Bueno, y para optimizar el tiempo... ya que Cortito. nos- Y Ah, ya, sí, la segunda sí. pregunta es súper fácil la respuesta. Efectivamente hay una relación, Ah, eso iba, claro. hay un correlato y una correlación entre Corea y Japón, dentro de la historia del arte y en general en el idioma y en todo lo que tiene que ver con pensamiento, etcétera, etcétera. Siempre el manejo temporal y espacial es China, Corea, Japón, Japón, Corea, China, China, Japón, Corea. Siempre ha sido un diálogo entre los tres países. Sí, ¿Ya? sí. O sea, eso es indiscutible. Ya. Ahora bien, Corea será hace unos 5 años que recién está dedicándose a la animación. ¿ya? Ya. La relación que existía en Corea era el manga, el dorama, manga. Perfecto. Esa era su relación. Entonces tomaban el Ya. prototipo del actor o de la actriz del dorama Ya. y luego hacían su versión perfecto. manga. Ya. El manga como tal ellos no lo hacen porque les queda al frente, a 2 horas de Claro. distancia. Claro. O sea, es de aquí a Viña, Claro. ¿cachai? Entonces le llega directo. Claro. Y en general, eso, y así como por ejemplo el shoujo y el shonen terminan, ¿cierto?, en animes, ¿cierto?, con las mismas tendencias. En el caso de Corea, la versión masculina terminaba en videojuego Ya. y la versión femenina terminaba en dorama. Perfecto. Entonces no es poco predecible que hoy en Claro. día el videojuego, ¿cierto?, tenga influencia de la estética coreana. Perfecto. Ah. Porque está ligado y viene ha de sido ahí. una comunicación que ha Perfecto. existido siempre entre Corea y Japón. Perfecto. Ah, bien. Sí. Buenísimo. Clarísimo. Claro, y la impresión de ellos viene entonces de los doramas y de los videojuegos, ¿no? Exacto. Perfecto. Ah, Sí. mira, clarísimo Muy me ha interesante. quedado. Bueno, Mauricio, lamentablemente nos quedan unos 10 minutos. Ya, 10 Y ahí minutos. tú quieres comentar tu No. viaje a Japón, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, parte. más que comentar mi viaje, tenía relación con lo que hablábamos en la pausa, Sí. que a dónde te lleva esto. Ah, eso, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, claro, el camino de la tesis, el hecho de estar investigando en Japón desde muy chico, haber visto todas las animaciones clásicas, pre-pipiripao, yo creo, así como a esa calle de Claro. carne, así. Con el televisor de perilla que tú Claro, esperabas para ver chiquitito. cambio. yo ahí. tuve uno. Claro, Aún lo tengo, de hecho. el Robotech todos los veranos ahí como estreno en Canal 13. Sí, bueno, me llevó obviamente a la oportunidad de ser profe, trabajar muchos años en el tema de Japón. Me ha llevado también a otras instancias que son mucho más digamos, más elevadas, más potentes, que es donde tú siempre dices o te preguntas cómo terminé acá. Y que tenía que ver con un tema que hablábamos delante. El año antes pasado, junto con Marcela Chandía, Ajá. la Ferrada, se me olvidó el nombre. María José. La Ferrada. María José Ferrada, que fue estudiante mía en uno de los cursos de Ah. Historia del Arte japonés. Estupendo. Y Marcelo... No me acordaba el nombre, perdón Marcelo, pero Marcela se debe acordar que Marcelo es. Si me puede mandar el apellido, me va a acordar. Trabajamos para el Ministerio de Educación en el fomento lector. Wow. Y a mí me tocó específicamente contarle a los profes que asistieron a este evento que se hizo en la Biblioteca Nacional,
cómo trabajar el manga como lectura complementaria. Ya, Estupendo. perfecto. Porque Buenísimo. efectivamente, o sea, la Biblioteca Santiago, el Bibliometro y la Biblioteca Viva y otras bibliotecas también tienen dentro de sus catálogos el manga, Sí, los sí. cómics, ¿cierto? En sus distintas variedades. Y hoy en día sabemos que es algo que los chicos leen. Claro. Entonces no se puede uno enceguecer frente a esa realidad y hay que verlo como una oportunidad donde tú muchas veces puedes hacer el cruce, como hablábamos delante. O sea, yo puedo hacer que vean Los Miserables, que lean un fragmento de Los Miserables y que además vean el manga de Los Miserables. Y que Uy, puedan sería maravilloso. y que hagan los cruces de cómo se trabajó la estética, cómo se trabajó tal escena, hacia dónde llegaron con la Exacto. profundidad del tema, etcétera, etcétera. Ojalá se tratara eso al mismo nivel que las lecturas obligatorias que se hacen en lenguaje. ¿Por qué no leer también manga, cómic? Exacto. Y también analizarlo como tú lo has hecho acá. Y otras dos cosas importantes fueron, bueno, los seminarios de poesía, el hecho de haber Perfecto. podido ser el orador del lanzamiento del libro 100 poetas, un poema de la Marcela. Lo estuvo comentando y aquí hace un par de Sí, meses. y que ahora, bueno, ella va a hacer una clase magistral a Perú. Y ahí también se va a hablar del libro. Yo ahora le diseñé los marcapáginas, inspirado bien. obviamente en todo lo que hay detrás de ese libro. Entonces Bien. también ha sido un tema muy bonito que me ha podido, Claro. en el cual, cierto, como amigo me ha tocado la oportunidad de poder colaborar con Marcela. Y la gran oportunidad sí se relaciona con el viaje, que el viaje obviamente fue una cosa muy personal. Donde fui a Corea a ver una amiga, la Claudia Corbalán, que es la autora de Coreanizada, que salió el otro día incluso un ya. reportaje en el Mercurio. Ya. Somos íntimos amigos hace muchos años. Y de ahí me pasé a Japón y claro, la culminación de ese viaje fue que cuando visité el Museo del Manga y supieron que era profesor de japonés, me invitaron a evaluar los proyectos de título de los estudiantes que se recibían ese año de la carrera de manga y diseño gráfico y animación de la Universidad Seika en Kioto. Pero eso fue, digamos, que fue anecdótico según nos contaste. Fue no comple- fue no. una invitación No, formal. nunca fue una invitación formal, si yo no tenía ni idea que yo existía. O sea, yo creo que ellos se olvidaron que yo existo. O sea, ellos tienen cosas más importantes que pensar. Pero claro, fue una situación en la que, eres profesor de manga y del Instituto Cultural Chino-Japonés y enseña en Chile, no sé qué, y que te pidan que participes de esa instancia y ver también el nivel. O sea, yo tengo la suerte de poder decir, vi a los futuros mangakas que posiblemente Wow. en un par de años más les vamos a Claro. estar comprando sus obras. Claro. Y yo tengo Maravilloso. sus originales Qué con los que bonito se eso. titularon. Ah. Y de alguna forma les pude hacer mi apreciación, obviamente con toda la humildad del mundo, porque ellos están años luz mía. Entonces, claro, o sea, llegar a Chile, más allá de un viaje donde pude conversar, donde tuve, no sé, tratos con gente que trabajaba en galerías de arte o en los museos de arte de Japón, que son gigantescos, Sí. y que de repente me preguntaban como extranjero si necesitaba ayuda sobre una obra y yo le terminaba explicando la obra y ellos me decían así como, sugoi, y me preguntaban que dónde venía, que por qué sabía tanto de ellos, ¿cachai? ¿Por qué sabía tanto de la obra de arte? Fue como una prueba de fuego. Wow. Wow. Fue una prueba de Increíble. fuego porque finalmente yo creo que a ustedes también le pasan, a René también, que finalmente uno siempre dice, no, yo manejo temas japoneses, pero en verdad Ahí nomás. por ahí nomás. Claro. Pero cuando te vayas a medir con los grandes y resulta que podía hablar de tú a tú y ellos te dicen, sí, tú sabes. O sea, hablé Te con una chica reconocen, que ¿no? llevaba Sí. 7 años estudiando la ceremonia del té. Oh. Y ella, yo le dije, y yo también, pero le dije, no, yo sé muy poquito de la ceremonia del té. Mauricio San, ella hablaba español. Mauricio San, así como, ¿qué conoces? Y no, yo le dije, mira, yo conozco esto, yo sé que si pasa esto, tienes que decir esto, que Senno Rikyu, que el texto no sé qué, no sé qué. Y me decía, Sugoi, sabes mucho. Y yo, no, si no sé tanto, sí, sabes mucho. Entonces, claro, Bien. fue la prueba de fuego y decir, sí, o sea, el camino que he hecho, desde ver Candy o Robotech o qué sé yo, cuando estaba ahí chico, a hacer una tesis, hacer clases y pararte frente a Japón y poder defenderte, te determinan de que sí, o sea que esto sí ha tenido un logro personal y profesional. Es un valor muy personal también, porque parte de eso es muy autodidacta, ¿no? Sí. Sí, Entonces, sí, eso también es muy efectivamente. bonito. Entonces también eso impulsa que los chicos cuando se empiezan a dedicar a esto, o sea, sí, también hay que creerse el cuento y hay que creérselo Sí. a nivel... No subestimen ver series en japonés, porque No. lo digo muy en serio. Ajá. Años de verla, uno aprende y aprende Sí, sí, igual. Sí. No es que vayas a aprender solo viendo anime, pero si tú ves anime por años, ves, no sé, a las idols, a los cantantes, ves teleseries, doramas, uno va aprendiendo y eso nunca sabes cuánto te puede servir. Es por lo que decíamos anteriormente, Japón es una cultura holística. Si tú quieres comenzar de una parte más atractiva a conocer la cultura japonesa, el manga y anime de una forma bien entretenida
y multidisciplinaria para comenzar a conocer Si esta te interesante gusta, cultura. Es muy bueno profundizar, conocer más porque se aprende y se Exacto. puede llegar a un lugar Y como con hablábamos de nada también, verlo desde la visión real. eso también. No solamente Por la supuesto. fantasía. Hay muchos Claro. chicos que te dicen, no, es que yo quiero ser mangaka para llegar a Japón y casarme con una japonesa y casi como que tener el harem. Claro. No, no. No vas a ser un personaje de anime. O sea, no, porque no te van a pescar, Sí. porque culturalmente no te van a pescar. ¿Ya? Y sociológicamente tampoco. O sea, ellos hablan contigo si es porque te pasaron a llevar, porque qué sé yo, porque tienen que hablar contigo, porque están tratando contigo. Claro. Pero no. Entonces No va a tener ADN. entonces si tú vas a Japón tienes que ir también con cierto contenido y además porque el lenguaje japonés, más allá del idioma hablado, es un idioma 100% estético. O sea, yo creo que a mí Sí. el saber estética me favoreció en un 90% sumado a las clases express de la Marcela, porque su lenguaje es muy del el sonido con el que te están Sí. hablando, Sí. cuánto se inclinan, cuánto se mueven, Sí. cuánto mueven las manos, cuánto espacio, cuánta proxémica hay. La comunicación corporal que hacen ellos también. Sí, tiene que ver mucho con el cuanto estético. Entonces, Sí. Sí. con la Tienes realidad. razón. Chicos, con realidad. Bien, pues nos quedan 5 minutos de programa y eso es para dar los últimos anuncios. El sorteo. El sorteo. Chan, Ya chan, Mauricio, chan. como tú eres el que ha respondido estas preguntas, elige al ganador entre Francisco Audino, que nos preguntó sobre la relación entre el manga y Corea, o Vladimir Luengo, que preguntó por la relación entre el manga y la pedagogía. ¿Con cuál pregunta te quedas y por qué? Yo voy a optar netamente porque detrás de la pregunta también hay todo hay una elaboración previa, la de Francisco. Porque él menciona que primero asistió... Franco asistió primero a un simposio. Sí. Sí, Sí. sí, dijo que había asistido a un conversatorio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, claro, ahí se nota. Uno, prestó atención. Claro. Primero fue. Segundo, prestó atención. Claro. Tercero, se quedó con un contenido. Cuarto, es capaz de deconstruir el contenido, formular una pregunta y llevarla a otra persona para poder aclarar. Entonces, sí, hay todo un proceso complejo. allá. Sí, Ya, entonces el ganador es Franco Audino Bonilla. sí. Bien, Ya, bien, Franco. Y se lleva el El póster de póster. Death Note. para ti. Chan, chan, chan. Aquí está. Entonces que Franco lo venga a buscar la próxima semana, aquí a Radio Hoy, antes del programa, y Así que es. nos escriba por interno. A través de Japonistas Radio Por nos puede escribir, interno, o Franco, Japonistas vamos a Chile, estar y le respondiendo. decimos dónde tiene que venir a buscar Y muchas este gracias póster. por tu participación. Y por la audiencia, porque nos está viendo hace varios programas, nos sigue y nos Sí, pregunta y también participa. premio al mérito. Sí, Premio al premio, mérito. sí, premio al Sí, mérito. Hay que totalmente, reconocer todas las totalmente. ¿Ves? instancias. Tratamos de ser objetivo, el invitado eligió lo más objetivo posible. Perfecto, sí. Bien, y recordar el concurso para la otra semana, Connie. Próxima semana, nuevo concurso, catálogo de la exposición Mundo Flotante del periodo Edo, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 5 de agosto. Vamos a tener librito, así que participando también, bien atentos al concurso que se viene para la próxima semana. Así es, subiremos una imagen durante la semana sobre el concurso. Así es. Y antes de despedirnos, el último aviso de nuestro querido auspiciador Toyota. Así es, no dejes pasar Factory Sale Toyota. Esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Muchas gracias Toyota por este auspicio de 1 hora y media de programa. Así es, todos los Y viernes. bueno, tenemos que comenzar a despedir a Mauricio. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias a usted, ha sido un agrado. Por un placer, venir. retomando el camino de los japoneses. Tengo que Exacto. volver a aparecer en el circuito. No te pierdas. Buenísimo. Por favor, Tengo que edita decirte- eso. Sí, por favor. Edita eso, por favor. Sí, por Sí, favor. sí. Nosotros estamos Porque eso es para 2 estamos- semanas más. Pero igual lo anunciamos. Ya, bueno, aquí nuestro querido René. Connie, toma eso. Nuevo. Sí, ya anunciamos Estamos la hora con ya. Varios Antes que René se concursos. nos quede con... La con el semana regalo. Sí, antes que René subsiguiente, se lo quede para él. Ya, René anunciémoslo. Lo que pasa es que René se quiere deshacer de esto. Oh. No le gustó. No le cabe en la bodega. No, esto es una Death Note. Claro. Yes, sí, así es. Una Death Note con el soundtrack acá. Con soundtrack y con la plumita que es un lapicito, para que estén bien preparados. Y la semana subsiguiente vamos a estar Claro. sorteando esta Death Note con su lápiz. Es Así decir, que el primer programa de agosto. primer programa de agosto, 2 semanas más. Así que atentos también porque se viene concurso de esta Death Note. Auspicio de Nación Geek. Nación Geek, como siempre. Así que atento con eso. Recuerden ir a la exposición. A la expo. Aprovechen, hace muchos años que no Así hay una es. muestra de algo japonés acá en Y son Santiago. Sí. piezas, claro, Desde cuando se presentó el diseño industrial
Ya, perfecto. Estamos hablando como el 2007, 2008 Ya, que no casi teníamos... 10 años, ¿no? verdad, yo fui. Sí, Yo fui. sí, yo fui. sí. Yo tuve la suerte de trabajar en esa, Claro. en esa Mauricio fue catalogación de obras. Mauricio fue parte de esto y son piezas que estuvieron 9 décadas, ¿no es cierto?, guardadas Claro. guardadas en el museo. En el Sí, museo. fue una adquisición muy grande Así que hizo y no que se lo pierdan porque es hasta el 5 de Sí. agosto. Y porque además hay una reciprocidad, mientras más público va, Sí. más oportunidades tengamos que se repitan. Exactamente. Exacto. Para que sigamos teniendo cultura japonesa. Bien, Mauricio, no te pierdas, edita ese trabajo. Si quieres, favor. habla con Editorial Cero. Hablaremos. Somos una opción. Sí. Hay una opción. Y Y muchas gracias por venir, tengo que decírtelo de verdad, disfruté mucho el programa, igual, aprendí yo. mucho, aprendí hasta en las pausas, como en musicales que hicimos, aprendí, así que y de yo lo estoy verdad, pasando bien en vacaciones de invierno, mis vacaciones de invierno. arigato. No, domo arigato gozaimasu. arigato. Y nos vemos el próximo viernes, entonces, Sí. queridos japonistas, en el especial de literatura japonesa Así con es. Marcela Está Chandía, buenísimo. espero, Yo voy a y estar la librería El conectado. GAM. Así es. Nos vemos, adiós. Sayonara. Sayonara. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.